Eso en la parte teórica, porque hoy estamos hablando solo de la parte teórica. Y encima vamos a hablar de la parte práctica. Entonces, por eso es ¿qué les puedo decir? Mi premura que ustedes puedan tener un material de lectura, porque el otro es bien amplio, necesita mucho texto. Ahora, dirán que del otro es práctico, no, es teoría también. Si me permiten, ahorita les voy a mostrar en qué consiste. Esta es, fíjense, no es grueso, es bastante digerible, porque las normas en sí son de este tamaño, son como 300 hojas, pero esta, pueden sacarse foto, ¿no ve? Esta sí. Ok. Entonces, basta que uno saque Entonces, esta tiene todas las normas necesarias. Ahora, esa es mi sugerencia. Tienen que tener mínimo esto. Si no consiguen esto, tienen que leer más las normas que están ahí. Bien, esa es una recomendación. Segundo, el tema de la guía práctica es para hacer los ejercicios, los procedimientos para hacer el ejercicio. Ejemplo, cómo debemos presentar los estados financieros, cómo debemos hacer el flujo de efectivo, cómo vamos a elaborar la hoja de trabajo. Para eso es esa parte práctica, nada más. La teoría no corresponde para el tema de esto. Aquí está la teoría. Con esa aclaración, entonces ahora vamos a entrar a seguir avanzando. ¿Ok? Bien. Maestro, yo tengo una pequeña duda. Dime. Lo que sí o sí tenemos que bajar o comprar es esas normas, ¿no? De lo que nos... Lo que les he mostrado. Y, la, y su guía creo que nos mandó, creo, ¿no? Por captura de su libro. Eso es para parte práctica, ¿verdad? Para, para la parte práctica, no es para la parte teórica, es para la parte práctica. La teoría está en esto. O bajan o consiguen esto. Y para la parte práctica es la guía. Ah, O sea, ya. tienes dos para utilizar. Y obviamente la parte práctica vamos a hacer en pizarra, vamos a hacer acá, pero no siempre tú la captas a la primera, ¿no? Necesitas reportar. Para eso son los textos, los libros, los textos, para eso, no es para otra cosa. ¿Ya? Entonces, hey. Bien, eso es. Colegio de Auditores de Cochabamba o Colegio de Auditores de Bolivia. En cualquiera de ellos van a encontrar. No creo que encuentren en librerías. No creo. Porque es bien especializado. Ahora sí, continuamos entonces. Todo esto hemos empezado ya a hablar, bla, 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 todo esto, cha, 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 cha. Hemos entrado riesgos, nuestra hipótesis. Hemos llegado aquí.
en este hecho de hipótesis fundamental. Ahora al tema de lo que les va a tocar es a Fabián y a Daniela. Fabián y Daniela, por si acaso. Hoy ya les toca a Fabián y Daniela el caso de que se necesita lectura. Bien. Esto ya hemos que se ha visto, pero vamos a repasar un poquito. Entonces, Fabián y Daniela les toca el día de hoy. A ver, dice, las hipótesis fundamental, dice, Tornado es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de computación para el evento del mercado local, o sea, en Bolivia. Al 31 de diciembre se tiene información respecto de los siguientes aspectos. Durante el año corriente, la gestión fiscal, los directores fueron notificados por el Banco de Crédito mencionando que ellos ya no iban a apoyar a la empresa en términos de préstamos y garantías, ya que le están quitando el apoyo a una entidad financiera. Si antes tenían crédito, tenían líneas, ahora nada. Dos, la empresa ha estado esperando con pérdidas, ha estado operando con pérdidas severas, o sea, con pérdidas grandes, durante los últimos 5 años. Tres, dos de los 3 directores denunciaron durante el año corriente porque no les pagaron salarios durante 5 meses. O sea que eran 3 y 2 se retiran porque no les pagan salarios. Muy bien. El director que se queda ha solicitado la liquidación voluntaria de la sociedad. O sea, está haciendo, ¿para qué vamos a entrar a una quiebra técnica si no lo liquidaremos la sociedad? La pregunta dice, ¿considera usted que Tornado SRL un negocio en marcha al final del año corriente, o sea, al final de la gestión? ¿Considera que los requerimientos del marco conceptual y justifica su respuesta? Entonces, aquí es un poquito lo que hemos hecho todos estos días y para que ustedes ya piensen, ¿no? O sea, pese que hemos dado una respuesta a la anterior vez, pero ustedes, no es cuestión de que hable un día y se olviden, tienen que ustedes, si quieren aprender, tienen que seguir continuando, entrando al mugre y lo que haya, vayan viendo o chequeando lo que hay. Y si no, también está YouTube, está Google, está 20.000 cosas para ver, si quieren ver. Si no quieren ver, no ven nada, ¿no? Y solamente ven lo que hablo hoy día. Igual. Entonces, si es así, recordándonos a lo que habíamos pensado, que es, hay las dos hipótesis. Hemos dicho el devengado y principio de negocio marcha. Tornado, ¿es un negocio marcha, sí o no, Paulo? No lo escuché bien. Él está atento. Edwin, prenda su cámara, Nicole igual, y Belén igual, y también Fabián. Porque si no quieren participar, no deben entrar y punto, ahí lo solucionamos. ¿Vale? Ok, muy bien, a ver. He dado lectura a una pregunta, a una hipótesis. Y dice, al final, ¿considera usted que la empresa Tornado es un negocio o empresa en marca, sí o no? ¿Qué piensas, Paulo? No te escucho nada. Y yo pienso que sí, Mamífer es una empresa en marcha. ¿Qué opinas, Laura? La anterior clase estuvimos comentando, Magíster, que es posible que no sea una empresa en marcha, ya que la empresa no tiene liquidez, entonces por eso empieza con el proceso de liquidación voluntaria para poder generar esta liquidez y poder empezar a pagar a ya sea proveedores o pagar a sus empleados. Pero hasta aquí no es posible que siga en marcha. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Laura, y para que veas, Paul, de que tú estás asistiendo y no estás aprendiendo.
porque te he visto en la anterior clase, ahora te veo también, entonces ¿qué te dice? Estás mirando sin ver, escuchando sin oír, ¿ve? Entonces, hay características claras que me reflejan que no es una empresa en marcha. Por ejemplo, el hecho de que durante 5 gestiones haya sido perdigosa, ¿eh? El hecho que de 3 directores 2 hayan renunciado, el hecho que durante 5 años tiene, qué sé yo, problemas. Y por último, el que le da la plata dice, ya no te voy a dar más, que es el banco. Entonces, vamos a pensar de que va a seguir una empresa en marcha? Imposible bajo estas características. Y es más, el último director dice, lo liquidaremos, ¿no ve? Pues no, pues. Yo pienso que cada pregunta y cada aseveración que ustedes tienen que dar, o negativa o positiva, tienen que pensar antes de hablar. Ahora, es preferible decir, no sé, o no me acuerdo. Porque a lo contrario, a toditos les manda un mensaje equivocado. No estaríamos en una comunidad de aprendizaje, de mejora, estaríamos retrocediendo. Si hemos hablado la anterior clase, era simplemente acordarnos un poquito. ¿Se dan cuenta? Entonces, es preferible, como dice, a boca cerrada no entra mosca. No sé, no entiendo, no entiendo, no sé. Mejor, otra persona hay que ceder, la otra persona va a explicar mejor, va a aclarar mejor, y para todos va a ser bueno. Ok, continuamos. ¿Cuáles son las características cualitativas? Fíjense, dice que las cualidades primarias tienen que ser comprensibles. ¿Qué estamos hablando? Las normas. Tienen que ser relevantes, tienen que ser confiable y comparable. O sea, todas estas características es de las normas respecto a la presentación de estados financieros. Básicamente, estados financieros. Bueno. Ahora, cuando decimos relevante, estamos hablando de lo que es materialidad. Muchos de ustedes están llevando normas de auditoría, están llevando fundamentos de auditoría, están llevando auditoría financiera o auditoría interna o gubernamental, alguna auditoría están llevando. Si no están llevando, van a llevar, así textual. Entonces, cuando habla de relevante, tiene que tener una relación con la materialidad en una norma internacional. Y fíjense, cuando hablamos de confiabilidad, me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo que debo utilizar el principio de prudencia, de la neutralidad, de la esencia sobre la forma, de la representación fiel y de integridad. Cuando decimos aquí neutralidad, responde, por favor, Daniela, ¿a qué me refiero con neutralidad? ¿Qué crees que es neutralidad? Que la opinión del auditor debe ser de acuerdo a lo que ve, no importa si es conocido o no. Daniela, estamos ahorita en contabilidad internacional. No estamos hablando en auditoría. ¿Que tiene mucha relación? Sí. Pero estamos hablando del contador. Un contador internacional. ¿Ve? Porque sin esta materia tú eres un contador nacional puro. Con esta materia ya está proyectando, puedes hablar de igual a igual con un brasilero, con un chileno o con lo que fuese. Entonces, ¿qué significa neutralidad? Ahora, te voy a dar un recuerdito. Han llevado lo que es el postulado básico fundamental cuando llevaron conta básica. Y le dijeron, hay tantos principios, hay un postulado básico y fundamental, dijeron, de su docente de entonces. ¿Cuál es? Seguimos contigo, Daniela. El resto, si se acuerda, hable. No me acuerdo, magíster. Ya. A ver, Matilde.
¿Qué te acuerdas sobre el famoso postulado básico, principio fundamental, fuera de los 14 principios de contabilidad? Nada. No, En realidad, ¿no te acuerdas o no nos han enseñado? ¿Qué? creo que no nos han enseñado. O sea, con lo que yo he pasado, no. O no me acuerdo. ¿Alguien se acuerde? Hay un temita que les voy a decir, y no es por hablar mal, pero la verdad es que a veces se olvidan de enseñar las normas y directamente van, debe, a ver, y piensan que esa es la frontera de la contabilidad. No es así. Los que han llevado conmigo en bancaria saben que no es así. Hay que analizar, hay que pensar. O sea, les enseña muy mecánico, como si fuesen, qué sé yo, robots. Y eso no es hablar mal, pero eso es como se dijera la herencia de la universidad pública. Yo, gracias a Dios, no soy de universidad pública. Así les han enseñado. Entonces, y eso repiten. Y no empiezan por la norma, por la doctrina, por los principios, por nada. Directamente entran al debe, y a ver. Y ahí se han olvidado la base. El principio o postulado básico es la equidad de un contador. Es como si nosotros fuésemos juez. Porque cuando nos viene un registro, una facturita, y nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que necesariamente registrar a quién le debemos y en el monto que debemos. Y debemos registrar, si es de propiedad de la empresa, lo tenemos que registrar como si propiedad de la empresa. O sea, tenemos que ser justos, equitativos, correctos, neutros. Eso es, neutros. O sea que no debo de ni apegarme ni al dueño, ni apegarme al proveedor. Y esto quiero que entiendan bien. Lo de Dios a Dios, lo del César al César. Es lo que debemos ser. O vamos a ser un contador que le va a decir, me conviene que mi jefe tenga el 200% y le voy a dar el 50% al otro. ¿Eso nos han enseñado? No nos han enseñado. Pero es un principio. Postulado básico. Y eso es ser neutro. Entonces, eso se lleva en básico. Ahora, aquí te está dando en otro enfoque, pero lo mismo. Y te dice, debe haber neutralidad. Esencia sobre la forma. Lo que vale es la esencia, no la forma. Representación fiel, o sea que tiene que representar algo, un hecho real. Por ejemplo, sueldos y salarios. ¿Por qué le debo? Porque tengo una obligación social. ¿De qué le debo? De lo que ha trabajado 24 días. Y cuando decimos integridad, no voy a registrar solamente sueldos y salarios y me voy a olvidar de aportes patronales o de provisión de aguinaldo. Entonces, eso tú estás haciendo. Haz bien tu trabajo. Y puede haber otras cualidades secundarias, pero aquí las primarias son comprensible, relevante, confiable y comparable. Lo que decíamos es útil, oportuno, confiable y comparable. Es más o menos eso. Muy bien. Vamos, ahora sí, empezamos con Fabián. Fabián, ¿leíste la anterior vez? No. Vamos. Puedes leer. Ya sabes cómo se da lectura, ¿eh? Sí, magíster. Características cualitativas. Comprensibilidad. Cualidad esencial de la información. Esta debe ser fácilmente comprensible para los usuarios. Relevancia. Sigue. Debe ser relevante a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. Útil. Importancia relativa o materialidad. La naturaleza de la información, por sí misma, es capaz de determinar su relevancia e importancia. Fiabilidad. Debe también ser fiable, es decir, libre de error material y de sesgo o prejuicio. Presentación fiel. Debe presentar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar. Bien. Ahí hablamos de 5 elementos. Comprensible, relevante, importante, fiable y representación fiel. Si hemos hablado hace rato, solamente aquí podemos decir de que cuando hablamos
del tema de la representación fiel, dice, tiene que representar la transacción como es, no como me imagino que sea. Porque si me imagino como es, entonces seguramente estoy sesgando la información. Y fíjense, va a ser no fiable, porque cuando sesgas, alguien estás perjudicando. Si tú sesgas cualquier cosa, a uno le das más, a otro le das más. Por ejemplo, estás repartiendo un pan. Si no cortas bien por la mitad y le tienes un sesguito, alguien ha recibido un poquito más. Eso está bien. Ya hemos hablado de lo que es la importancia relativa y la relevancia. Ahora vamos a ver otro ejercicio de características cualitativas. Y ahora le toca el turno a Daniel. Ya. Ejercicio 1, características cualitativas. Rodrigo Villegas, gerente de... Contando, respirando, aprendiendo, no para demostrarme que sabe leer rápido, sino para que aprenda. Vamos. Rodrigo Villegas, gerente de compras de La Estrella, celebra un contrato para la compra de electrodomésticos el 13 de diciembre del 2009. Los electrodomésticos fueron entregados el 23 de diciembre a conformidad de la empresa. La fecha de corte de las operaciones de la empresa es el 31 de diciembre de 2009. La factura del proveedor es recibida el 13 de enero del 2010 y el pago por los electrodomésticos se la realiza el 23 de enero del 2010. ¿Cuándo debe ser reconocida la operación y llevada a los registros contables de La Estrella? Justifique su respuesta. Sí. Vamos. ¿Leo todas, me dijiste? Sí. Ya. El 13 de diciembre, ya que es la fecha en la que el comprador está obligado por el contrato, el 23 de diciembre... Momentito. Ahí paremos. Aquí te dice, ¿cuándo debe ser reconocida la operación y llevada a registro contable? Entonces, para dar respuesta a esto, yo tengo que escribir aquí arriba. Y ahí clarito me está diciendo que celebraba un contrato para la compra de electrodomésticos el 31 de diciembre de 2009. O sea, aquí está celebrándose un contrato el 13 de diciembre. Entonces, desde ese momento que hay un contrato, un documento, ya se está creando una obligación. Y es por eso que se está indicando ese tema. Dos, vamos. El 23 de diciembre, ya que es la fecha en la que los beneficios y riesgos asociados con los bienes se pasan al comprador. Porque te está dando esas alternativas. Te dice, el 23 de diciembre, que es la fecha en que empieza a tener beneficios. Vamos, siguiente. Te está dando alternativas para que tú pienses, y todos deben pensar. Vamos. El 13 de enero, ya que esta es la fecha en la que se recibe la factura del proveedor y como resultado los beneficios y riesgos pasan al comprador. O es el 13 de enero, dice. Vamos, cuarta opción. El 23 de enero, ya que esta es la fecha en la que se realiza el pago por la operación. Muy bien. O sea que tenemos 4 alternativas y por lo tanto vamos a empezar con Belén. Belén Lucana, por favor, dime, ¿cuál de los 4 tú crees que es? Belén. ¿Qué número? El 4. Ahora bien, sí, vamos a ver el 4. Está haciendo el 4. Belén Lucana dice el 4. Alguien que pensar, ¿no ves? Seguramente. Muy bien. Pregunto, ¿cuál de vosotros no está de acuerdo con Belén? Levante su manito. Así me hace, así, no me hace. No estoy de acuerdo, levanta la mano.
Ya, Laura no está de acuerdo. Edwin no está de acuerdo. Fabián tampoco está de acuerdo. Paolo tampoco. Stace tampoco. Matilde tampoco. Julieta tampoco. Anel ya no está de acuerdo. Las únicas que están de acuerdo es Nicole y Daniel. ¿Sí? Ahora vamos a ceder la palabra a Fabián. ¿Por qué no estás de acuerdo con su posición de Belén que dice que es la fecha del 2010? ¿Por qué? Estamos hablando de un electrodoméstico, entonces yo lo tomo como que estamos hablando de un activo fijo. Entonces, el registro de los activos fijos es en cuanto entran a la empresa. Y esto se hace en la opción 2, el 23. Y también cuando se representa el traspaso del dominio de un bien, ahí es cuando la factura también debería entregarse. Entonces, no estoy tan de acuerdo en que se entregue el 13, la factura tampoco. Ya, aquí hay un tema. Según vos, es lo que ocurra primero. Me entregan el bien, ya tengo el registro contable. O tengo el contrato o tengo la factura, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Pero si no tengo nada, no hay nada, ¿cierto? En absoluto es la fecha de pago. Muy bien, ahora vamos a ver. 2. ¿Qué dice el 2, Fabián? No se ve la pantalla, magistro. ¿Cómo que no? A la vida no se ve, dices vos. Qué lindo, eso es grave. Ahora no. Ahora. Listo. Ahí está. Pequi, ahí está. Ahora ves. Sí, magistrado, sí se ve. Ahora leo. Respuesta 2. El 23 de diciembre, ya que esta es la fecha en la que los beneficios y riesgos asociados con los bienes pasan al comprador. ¿Y qué dice el del fecha 23? Los domésticos fueron entregados. Entonces, sigue el principio del impositivo, que es lo que ocurra primero. O me entregan el bien, o me entregan la factura. Pero desde ahí ya pues. Acá. Y eso es un principio, ¿no ve? A ver, si a mí me traen por decirte mercadería, no lo voy a registrar, lo voy a tener ahí por si acaso. Ya te han entregado, ya es tu responsabilidad. Está pasando a vos, si siquiera lo vendes ese ratito. Ahora que te traigan, es una formalidad la factura, que te traigan después, qué sé yo, un avisito. Y ya. Ok. ¿Están de acuerdo todos? Si están de acuerdo con el tema, tienen que colocarme así. Actúen. Quiero decir, dedito. Y la persona que no está de acuerdo puede hacerlo al revés. No hay personas. A ver, muy bien. Ya está. Entonces, de esa manera se tiene que analizar. Y todas las personas que van a responder piensen antes de hablar. ¿Ve? Ok. Muy bien. Entonces ya estamos. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Toca ver a Fabián. Ejercicio 2. Hipótesis fundamentales. En caso de que Tornado no sea considerada como negocio en marcha, ¿qué estaría obligada la empresa a realizar en términos del marco conceptual? 1. Obtener un acuerdo de subordinación de su compañía matriz e iniciar un concurso de acreedores. 2. Los estados financieros podrían tener que ser preparados sobre una base distinta a la del negocio en marcha. Y si es así, la base utilizada necesita ser revelada. 3. Indagar al liquidador sobre excepciones en los requerimientos del marco conceptual.
Y 4, reportar al auditor el hecho para que sea de su conocimiento. Fíjense, Tornado no es considerada como negocio en marcha o en funcionamiento, pensión. ¿A qué está obligado, dice la empresa, a realizar en términos de marco conceptual? ¿El 1, el 2 o el 3 o el 4? Responde Matilde. Uy. No sé, Magister, yo creo que el 2. No estoy segura, pero... El 2. Muy bien. Perfecto. Alguien que no esté de acuerdo con Matilde dice, no es el 2, es el 3, el 1 o el 4. Optar para pensar, ¿eh? Si no es así, entonces vamos a preguntar a Edwin. ¿Qué cree que es la respuesta correcta? ¿Es el 2, como dice Matilde, o es cualquiera de los 3 restantes? Edwin. Edwin, ¿te has dormido? Edwin. Se ha salido, parece que Edwin hoy. Sí, se ha salido. A ver, Juliet. La verdad, Magister, no estoy muy segura. Creo que estoy de acuerdo con mi compañera en lo que digo. El 2. A ver. Vamos a ver qué dice. Correcto. Lee, por favor, Matilde. El 2. Ya. 2. Los estados financieros podrían tener que ser preparados sobre una base distinta a la de negocio en marcha. Y si es así, la base utilizada necesita ser revelada. Fíjense, si la empresa no está en marcha, ya dejó caput, ya está, no está funcionando, va a tener que ser los estados financieros, dice, preparados en una base distinta, ya no como negocio en marcha, sino dirá negocio en liquidación, negocio en disolución. Y esa es la base en la cual tiene que ser revelado, o sea, tiene que informarse de que no se ha preparado en función al marco conceptual o a las normas LIF, sino simplemente en función a la liquidación. De eso se trata. Ok. ¡Hala, la! Listo, vamos. Leemos Fabián. Ok. Ejercicio 3. Características cualitativas. Inés Quispe está preparando los estados financieros de su empresa, Turismo y Aventura. Una de las operaciones del año fue una transacción financiera compleja que involucró derivados y bonos. La opinión de la señorita Quispe es que, como la mayoría de los usuarios de los estados financieros no entenderán la operación, ella debe dejarla del lado de los estados financieros y específicamente del estado de situación financiera. ¿Es esta la decisión correcta? Justifica su respuesta. Fíjense, dice que no entiende las operaciones financieras y por lo tanto ella no va a hacer mención. ¿Es una decisión correcta, sí o no? Responde Stacy. No, Magister. Porque tienes que ver los estados financieros. Ahí está. Entonces lee la parte pertinente. La señorita, la opinión de la señorita Quispe, lee por favor para que se entienda. La opinión de la señorita Quispe es que, como la mayoría de los usuarios de los estados financieros no entenderán la operación, ella debe dejarla del lado de los estados financieros y específicamente del estado de situación financiera. ¿Es esta la decisión correcta?
Fíjense, no por el hecho que no entiendan a las personas, yo voy a dejar de mencionar o revelar. Entonces ahí no nos interesa si entienden o no entienden. Ese es el mensaje que tú tienes que dar. Tú tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer fiel representación de la transacción. Si aquí hay derivados y bonos, tienes que hacer, así no te entienda ni tu gerente. ¿Está claro, Stacy? Sí. Ok. Vamos. Daniela. Ejercicio 4, características cualitativas. El señor Medardo Rodríguez, gerente de la empresa La Esperanza S.A., ha decidido establecer un acuerdo financiero, la cual crearía un gran pasivo para la empresa. Como resultado de eso, se comenzará a reconocer el pasivo en los siguientes estados financieros. ¿Qué característica cualitativa preferentemente está siendo ignorada por el señor Rodríguez? Justifique su respuesta. 1. Representación fiel. 2. Esencia sobre forma. 3. Neutralidad. 4. Prudencia. 5. Integridad. Bien. Según vos, ¿cuál de los 5 es? Si quieres, puedes leer de nuevo. ¿El 1 o el 5? Daniela. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿La 1? 5. Integridad. Ahora dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come? Lee, por favor, aquí está. Integridad. Ya. Debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Entonces, es por eso que en este caso se habla de la integridad. ¿Por qué? Porque básicamente dice, ha firmado un acuerdo financiero. Entonces tengo que yo, pues, qué sé yo, colocar lo que he firmado. Y por otro lado, me va a generar unos pasivos, me va a generar un gasto por intereses. Entonces hay un costo. Ahora, podría ser representación fiel, pero la integridad es la más relacionada a una deuda. Porque si es una deuda grande, podría yo obviar, no los registro. Imagínense. ¿Qué pasaría ahí? Mis estados financieros serían, qué sé yo, truchos. Así es. Ok, seguimos. Integridad. Vamos. Fabián. Ejercicio 5, características cualitativas. Walter Salazar, contador financiero de Alfa y Omega, no tiene certeza acerca del importe por el cual debería reducirse el valor en libros del inventario de la empresa, debido a la obsolescencia. Obsolescencia, ok. En el pasado, la reducción debido a obsolescencia ha sido aproximadamente de 50.000 bolivianos por año. Él opina que este año la reducción debería estar entre 10.000 y 75.000 bolivianos para evitar aumentar 10.000 y 75.000 bolivianos para evitar aumentar las pérdidas expuestas en el estado de resultados debido a que la sociedad ya tiene pérdidas acumuladas severas correspondientes a gestiones pasadas. Él decide establecer la reducción de 10.000 bolivianos, es decir, el nivel más bajo posible. ¿Qué característica cualitativa preferentemente está siendo ignorada por el señor Salazar? Justifica su respuesta. Vamos, Jan, ¿cuál crees? Neutralidad. El 3. Sí. Prudencia. ¿Qué dice el principio de prudencia? Cuando se trata de lo que es previsión,
debemos manejar siempre el tema de lo que es la mayor probabilidad, el mayor impacto es 75, prudentemente. Es lo mismo que la previsión. Ahorita, por ejemplo, un análisis de la realidad. Muchos de los créditos que ha otorgado el sistema financiero no se está pagando porque existe una disposición que se va a diferir hasta fin de año. La pregunta es, a fin de año o en enero, ¿las personas o las empresas podrán pagar su deuda? Si podrán pagar, entonces pues no hago previsiones. Pero si no van a poder pagar, debería ser por principio de prudencia previsión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fabián. No entiendo muy bien, magistro. A ver, vos has prestado $10,000, estás en una crisis, vendías, qué sé yo, comida, vendías un restaurante, y esos $10,000 te dice, por el gobierno te dice, te vas a pagar a fin de año. ¿Por qué? Porque no hay plata. En enero, ¿tú crees que vas a lograr pagar la deuda, esos 10,000 o la cuota, lo que fuese, o simplemente porque es enero? ¿O el banco qué debía hacer? ¿El banco debía previsionar o no debía previsionar tu crédito? Sí debería este paso, no creo que pague. Eso, y eso se llama prudencia. Prudencia. Y aquí, por principio de prudencia, sabiendo de que toda una vida era 50,000, es la clave. El año pasado la reducción a obsolescencia ha sido 50,000. ¿Cómo rayos yo lo voy a hacer 10,000 si el tope es 75? Podría ser lo mismo. Y ahí estoy utilizando un principio de prudencia. Pero como Salazar no quiere afectar a las pérdidas, dice pérdidas acumuladas, le hace al menor valor. Cuando sin embargo, si hago lo mismo que el año pasado, 50,000. Entonces, ese es el análisis que se tiene que hacer bajo las normas NIF o marco conceptual que estamos viendo. Y vamos. Vamos, por favor, Daniela. Ejercicio 6. En circunstancias donde puede existir un conflicto entre el marco conceptual y una NIF, ¿cuál de las siguientes declaraciones es cierta? 1. Ambos tienen la misma categoría y dependiendo de las circunstancias, el preparador de los estados financieros tiene la discreción para decidir si prevalece el marco conceptual o prevalece una NIF en particular. 2. En tales casos, los requerimientos de la NIF específica prevalecen sobre el marco conceptual. 3. En tales casos, los requerimientos del marco conceptual prevalecen sobre la NIF específica. Hola. ¿Cuál de los tres es? Paulo. ¿Cuál? La número 2. ¿Por qué crees que es la 2? Bueno, porque a mi entender siempre están las normas internacionales por encima del marco conceptual, en este caso. Las NIF están por encima del marco conceptual, correcto. Siempre. Las NIF específicas prevalecen sobre el marco conceptual. Bueno, he dicho, el marco conceptual no es una norma, son principios generales. Eso hemos aclarado al principio de la cosa. Ahora, continuamos. Vamos a ver el tema de medición de los elementos SAT financieros. Para eso, por favor, vamos a pedir de que Fabián, de lectura. Medición de los elementos de los estados financieros. Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Alfa. Fíjense que existen 4 métodos. Ustedes solo han aprendido un método, el costo histórico. O han aprendido el valor realizable, costo corriente o valor presente. Pregunto, a ver, responde
Matilde. No, magíster, creo que solo el histórico. Good. Ahora, ¿a qué se refiere con el costo histórico? Es a lo que ha pasado, a lo que ha sucedido. ¿Ve? En síntesis, lo que ha pasado, lo que ha sucedido, ¿sí? Deme un minuto. Les decía de que cuando nosotros estamos, ¿sí?, hablando del costo histórico, ¿sí?, vamos a ver de que es lo que nos ha costado en el pasado, o sea, ayer, por si pasado, o esta mañana, pasado. ¿Ya? Histórico, al valor que me ha costado. Pero cuando yo digo, fíjense, esta palabra costo corriente, el corriente significa un término que ustedes lo han manejado, pero que no lo han tomado, como dice la bola. ¿Qué dice la NIF? No la NIF, la norma de contabilidad número 3. Responde Laura. La 3. Contable boliviano. No me acuerdo, magíster. ¿Quién se acuerda? Edwin. Matilde. No me acuerdo, magíster. Daniela. ¿Negocio en marcha? No, eso es un principio. A ver. Acuérdense que la norma contable número 3, ¿cómo les han enseñado a hacer la actualización, la reexpresión de los estados financieros? A ver. Les han dicho, la norma dice elaboración de estados financieros a moneda constante o corriente, llaman. En función a la norma número 3, ustedes hacen lo que se llama la reexpresión en función a las UFBs o al dólar. Entonces, es corriente, por decirte, si yo he comprado, por decirte, en 1000 bolivianos, y ha subido, por efecto del dólar o el boliviano o el UFB, ha subido un bolivianito, entonces será corriente 1001. Eso se llama corriente. Cuando se reexpresa, y la norma contable número 3 boliviana, esa dice así. Eso se llama método de elaboración de estados financieros a moneda constante o corriente. Es decir, ahora, cuando decimos valor realizable, estoy hablando del valor de mercado. O sea, yo he comprado, por decirte, un mueble en 100 pesos, es valor histórico. Al valor corriente después de un mes o de una semana puede valuado por el tipo de cambio del dólar o del UFB es 101. Pero el valor realizable me puede decir que no es pues 101, es 115. Ah, entonces, fíjense los métodos. Aquí me dice 100, aquí 101, aquí 115. Ah, y el valor presente. ¿Y el valor presente qué es? Ahí entra lo que se llama matemáticas financieras. O sea, podemos registrar a través de valor presente, valor futuro. ¿Puedo yo registrar? Claro que sí. Entonces, para eso tengo que utilizar las fórmulas. Entonces, 4 métodos. Pero
en norma internacional. En la nacional solo se está manejando los dos primeros, el valor histórico y el valor corriente o constante, nada más. El valor realizable o valor razonable también se llama de mercado, se utiliza muy poco. Peor, el valor futuro o también llamado, como ustedes han llevado en matemáticas, valor presente. Muy bien. Entonces, ahí están. O sea, cuidado que piensen que hay solamente un método, nada que ver. Vamos. Vamos. Fíjense acá, valor razonable. Ah, la lila. Este valor realizable tiene una connotación de ser muy, podemos decir, próximo al razonable. ¿Qué lo está haciendo? El valor razonable tiene un pasado, un presente y un futuro. Su valor, el pasado, es un valor histórico. Y el valor actual neto, ¿de qué está compuesto? Está compuesto, dice, primero, el histórico de lo que viene a ser costo de reposición, ¿no ve? Lo que me cuesta, y el valor neto de realización es el valor futuro, el valor que me da el mercado, que me dice en cuánto lo puedo realizar. Cuando yo utilizo el costo de reposición más el valor neto de realizable, estoy utilizando un concepto que se llama valor razonable, Este es un modelo de valoración. Van a escuchar en N veces valor razonable, que es el valor básicamente igualito que hemos hablado del realizable, pero del mercado. O sea, ¿por qué es del mercado? Porque yo puedo tener en mi contabilidad 100, pero el mercado me compra, me puede, qué sé yo, comprar en 115. O viceversa, yo tengo valor de 100 en mi contabilidad y el mercado me paga 60. Este valor razonable es lo que se quiere que manejan las empresas. ¿Y cómo puedo yo saber si es o no es? Dice, a través de cotizaciones. Por ejemplo, yo tengo mercadería de, vamos a suponer, de, qué sé yo, de muebles. Entonces yo hago cotizaciones y tengo valor de 100, la cotización realmente será 100, 101 o 99, pero puedo hacerlo. Y esto es modelo de valoración utilizando esto, ¿eh? ¿Qué utilizo? Costos de reposición y el valor neto realizable, el valor al precio bajo, al más bajo que yo puedo vender para liquidar la mercadería o liquidar mi activo. De eso se trata. Ahora, elementos de estados financieros. Leemos, Daniela. Situación financiera. Activo. Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivo. Recurso controlado. En síntesis, son los bienes y derechos de la empresa, lo que siempre hemos aprendido. Un recurso controlado es un bien y derecho. ¿Por qué es derecho? Porque yo tengo cuentas por cobrar, tengo en el tema en bancos, ¿no ve? Tengo plata, y es bien porque tengo mercaderías o tengo edificios. Por eso es bienes y derechos. Pero aquí en la norma internacional agrega algo, del que la empresa espera obtener beneficios. O sea que ninguna empresa, eso quiero que entiendan, ninguna empresa tiene activos fijos para que estén ociosos, para que no generen nada. Todos los activos deben generar. Irán, pero ¿cómo se llama? Pero el edificio no genera nada. Efectivamente no genera nada, si no alquilas, ¿no ves? Pero te da confort, te da seguridad, te da presencia, te da estatus. Una empresa, por decir, que tenga un negocio y su negocio sea en alquiler, a veces si es alquiler ni siquiera lo hace pintar la fachada, porque dice no es mío. Pero cuando es su edificio lo hace pintar bien bonito. Y cuando dice, voy a esa empresa, qué bien, pucha, wow, ¿no ve? Me demuestra, pues, know-how, me demuestra estatus, me demuestra, qué sé yo, lo que se llama la capacidad de la empresa, ¿no ve? Entonces, pero dice que esas empresas deben generar, o sea, esos activos deben generar beneficios.
Si es efectivo, me debe generar intereses. Si es mercadería, al vender debe generarme, qué sé yo, ganancias. Y si es activos, me tiene que hacer generar por mi imagen, tiene que venir más gente a comprar. Yo no tengo un edificio comprado para que no venga nadie. Prefiero alquilar, aunque sea una choza, ¿no ve? Oh. Porque no se olviden, por imágenes también a veces la persona va. A ver, ¿cuántas veces a ustedes les ha tocado, por ejemplo, van a un restaurante donde la comida no es buena? ¿Y por qué van? Por estatus, por estar ahí, por ir ahí a tal restaurante, y jaja, me he encontrado con periquito, con periquita, foto aquí, foto allá, y listo. Bueno, era antes eso, ¿no ven? ¿Sí? No era porque la comida era buena, porque para tal vez la comida era buena, ir a un restaurante más chapi y listo, comías re bien. Entonces, pero ¿qué ha hecho? Ese activo fijo le ha dado esa proyección de que venga más gente. Muy bien. Entonces genera beneficios. Lo que en norma nacional no dice que es, cree que el activo es el activo y punto. No, no, no. En norma internacional dice, le tiene que generar algo. Si no, es un activo improductivo. Es basura. No genera nada. Este tema ya hemos visto en cuenta bancaria con algunos. Se ha dicho, se llaman el balance económico. Y algunos han dicho, balance económico, ¿cómo es eso, licenciado? ¿No? Les he dicho, activos productivos y activos improductivos. Los productivos, los que ganan, los improductivos no. Porque hay activos que no ganan ni un mango, no generan nada. Por ejemplo, el tema de lo que viene a ser otras cuentas por cobrar. Anticipo de sueldos, seguros reclamados, crédito fiscal. ¿Se genera algo? Nada. Okay. Entonces, ese es el primer cambio en el chip que tienen que tener ustedes. Todo bien y derecho de la empresa tiene que generar ganancia. Si no, no es activo. Y si no, no están aprendiendo conmigo. Si van a seguir hablando lo mismo de hace 3 años, no nada que ver. ¿Ven? Vamos, seguimos, pasivo. Pasivo. Es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Fíjense, el pasivo sigue siendo una obligación, pero les había hablado de que hay obligaciones y deudas. Responde Stacy, ¿cuál es la diferencia entre deuda y obligación? Les había dicho. ¿Qué es deuda y qué es obligación? Las obligaciones son lo que tendríamos que pagar sí o sí, digamos, como los servicios básicos y todo eso. Y la deuda es lo que uno debe como empresa. Tibio. Nicole. Lo mismo casi, Magister, que las obligaciones son las obligaciones que tiene que asumir la persona o la empresa, de ya sea de pagar cualquier servicio básico o cualquier otra cosa. Y una deuda es igual algo que debe pagar la empresa o una persona. Subiendo la temperatura. Fabián. Son lo mismo para mí. Lo mismo. Sí, no sé. Pero ya hemos hablado la anterior vez. Hemos dicho claramente la diferencia entre una obligación y una deuda. Responde Matilde. Según yo, una obligación es más, como tiene más peso, digamos, que sí o sí la tienes que pagar, es una gran responsabilidad, en cambio la deuda no tanto.
Fíjense, una deuda se contrae, se contrata. Yo contrato una deuda con el banco, contrato una deuda con el proveedor, contrato una deuda con cualquier persona. Se contrata. Y mientras una obligación se genera. ¿Por qué se genera? Por simplemente una relación. Por ejemplo, ¿cuál relación? De abrir un NIF. Abro el NIF y ya está. Me he obligado a pagar los impuestos. Si no tengo NIF, tendré obligaciones tributarias. Segundo, si yo contrato a una persona o qué es lo que sea, lo llamo a una persona para que venga a trabajar con documento o sin documento, porque hay empleados que no tienen ni contrato, ¿qué me genero? Una obligación. Desde el momento que pisa su patita ahí, ya me genero una obligación. ¿Qué obligación? Social. Desde el momento en que te dan un número en el tema de lo que viene a ser los servicios básicos, teléfonos, tienes obligaciones por servicios. O sea, nunca se olvide, las deudas se contratan y las obligaciones se generan, pero ambos son pasivos, que quede bien claro, ambos son pasivos. Es más, algunos, por ejemplo, en entidades financieras, todos utilizan obligación con el público, obligación con el fiscal, obligación con banco, obligación y obligación y obligación. Pero, como no todo es bancaria, entonces también hay otros sectores, entonces en la norma internacional dice, momentito, hay cosas que son deudas y otras que son obligaciones. Pero ambos son pasivos. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Y fíjense, si yo me genero una obligación financiera, será para así en términos, podemos decir, coloquiales, para fregarme, o contrato la obligación, ¿para qué? Responde Edwin. ¿Para qué contrato una obligación? ¿Para fregarme? ¿Para joderme? ¿Para qué? ¿Para qué contrato una obligación? Porque ahí lo dice. Te contrato una obligación porque piensas que te puede dar frutos más después. Ahí está pues. Porque la empresa va a generar recursos, va a generar plata. ¿Para qué? Para que con ese beneficio económico, independientemente de pagar su obligación, crezca. Les voy a hacer una anécdota. La familia Lonsdale, una familia judío-boliviana, han sido los creadores de lo que se llamaba Coca-Cola en Bolivia. Y antes se llamaba Coca-Cola, nosotros se llama en Bolo, antes se llamaba Coca-Cola. Y estos cuatecitos, dice que desde hace más de 50 años o más, empezaban a vender la Coca-Cola en burros, en llamas, en La Paz. Fíjense, hace 50 o 60 años atrás, ponle 70 años, en burros. Y un empresario llegó, un ejecutivo, le dice, ¿sabes qué? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no nos prestamos plata y compramos camionetitas y distribuimos? Y dice, ya, y listo. Y compramos los famosos, los zapitos. ¿Alguna vez han visto los famosos zapitos, los verdes, los Chevrolets? Que es del 50, modelo 50. Unos verdes, así hay de colorcitos, amarillos, rojos, unos camionetitas, bien antiguitos, clásicos se llaman. Y inundaron con los famosos zapitos La Paz, Cochabamba. Santa Cruz era pues, ¿qué puedo decir? Provincia, pues, en ese entonces. No había nada, era campo, ¿no ven? Entonces, y empezaron a distribuir los camionetas y crecieron. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que para ganar, para crecer, tienes que prestarte plata. Se prestaron, compraron los camioncitos y empezaron a vender a todo lado. Y la Coca-Cola entró hasta en el campo. Ahora dirán, ¿quiénes toman Coca-Cola? ¿Saben quiénes toman más Coca-Cola? Son la gente de clase media para abajo.
clase media para arriba toma, pero no pues como los de otros, los toman como si fuese pues su pan de cada día. ¿En Europa toman Coca-Cola? No. ¿Por qué? ¿Se han peleado con los yanquis? No. Ellos dicen, prefieren tomar un jugo de fruta, vino, cerveza o vodka. ¿Listo? O agua, ¿no ven? No toman. Los mayores consumidores de Coca-Cola son los países subdesarrollados. Entiéndase, no estoy diciendo pobres, porque hay países que son ricos, pero subdesarrollados. Que en nuestro caso, antes podrían decir que éramos un país rico, porque teníamos oro, plata y qué sé yo, gas, ¿no ve? Mutum, ¿cómo se llama el tema de lo que es del salar? ¿Qué se llama eso? Litio. ¿Qué? ¿Perdón? Litio. Litio, ahí está. Pero ahora nos hemos quedado solamente con 3 cositas. ¿Qué tenemos? Litio, mutum, ¿qué más? Petróleo no tenemos. Gas se está acabando. ¿Qué más tenemos? El tema de lo que es la agricultura, pero de un producto llamado soya. Obviamente. Bien, entonces ahí está. Entonces, pasivo sí para generar sirve. Vamos, siguiente. Patrimonio. Patrimonio. Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Esto es lógico, ¿no? O sea, no hay donde perderse. O sea, activo menos pasivo igual patrimonio. Eso es lo que es. No cambia. Seguimos ahora, Fabián. Elementos de los estados financieros. Desempeño. Ingresos. Son incrementos. Alto. Este estado de desempeño, ¿cómo lo llamamos en Bolivia? De resultados. Y el estado de situación financiera, Daniela, ¿cómo lo llamamos en Bolivia? Balance general. Vamos, ahora sí, avanza. Ingresos. Son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumento del patrimonio. No están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Fíjense, a ver, si tendríamos puro ingreso, ¿qué me incrementa? El patrimonio. Pero si tengo el ingreso es 100 y el gasto es 50, igualito me incrementa por 50 el patrimonio. O sea, siempre los ingresos están relacionados con el patrimonio. Vamos al gasto. Gastos. Son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimientos o aumento en los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Esos son los gastos decrementos. ¿De qué? De los beneficios. Me resta ¿qué? Solo al patrimonio. Si yo tengo un mayor gasto, me resta el patrimonio. Si tengo un ingreso igual al del gasto, ¿me resta el patrimonio? ¿Sí o no, Fabián? ¿Perdón? ¿Si hay un ingreso igual al gasto? Sí. ¿Me resta el patrimonio? ¿Sí o no? No. Neutro. Nada. Cero es cero. ¿No ve? Ok, ahí está. Ya han entendido el concepto. Vamos, Daniela. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Debe ser objeto de reconocimiento toda partida siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la empresa.
la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Fíjense, beneficio económico cuando la empresa obtiene algún tipo de ganancia. ¿Sobre qué? Sobre mis bienes y derechos. Y el costo, sí, no, que tiene que ser medido necesariamente. Un costo no puede ser solo porque existe el costo. El costo tiene que ser medido desde el punto de vista de que yo no puedo comprar más caro de lo que vendo. Entonces, por eso dice, hay un dicho que dice de los jabillitos, compro barato, vendo caro. Eso es el jabilito. Pero a veces los bolivianos son tan tontos que compramos, qué sé yo, a precios más caros. ¿Y por qué compramos a precios más caros? ¿Por qué compramos más caros? ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? Pero si es el gobierno departamental o nacional o municipal, ¿por qué compramos más caro? Daniela. ¿Producción? ¿Por qué compramos, nuestros costos son más caros que el resto de los países? ¿Por qué, por ejemplo, hemos comprado el Tupac Katari, ese bendito absurdo que vale entre la compra, el mantenimiento, más de 1.000 millones? ¿Por qué compramos tan caro? Y el Perú ha comprado lo mismo, francés, en 170 millones. Chiquitito y bonito. Un armatoste que se va a caer más todavía. ¿Sabes qué es el Tupac Katari, no ve? Sí, el satélite. Claro, ese es el satélite. ¿Por qué compramos tan caro? Ahí. Fraude, corrupción, apropiación indebida, maleantes. Por eso compramos caro. ¿Tú para qué estás estudiando? Para combatir eso. Para eso están estudiando. Si no van a combatir eso, cambien de carrera. Vayan a hacer otra carrera. Por fraude. ¿Por qué? Porque eso, seguramente esa basura no vale ni la mitad, pero como les han dado plata a los del gobierno, les han comprado cualquier soncero. Fíjense lo que están comprando, los respiradores, cualquier cosa, negociado y negociado y negociado. Por eso compramos caro. No hace mucho, hasta de los test de COVID, ha denunciado el embajador de Uruguay, indicando que el precio era, qué sé yo, el doble de lo que están comprando. Y el precio de Uruguay es la mitad. Fíjense. ¿Qué está pasando ahora con el tema del satélite? No sirve. Ahora, ¿qué va a hacer? Entel va a adquirir una línea de fibra óptica que está llegando por el Océano Pacífico. O sea que vamos a tener que de nuevo pasar por Perú o por Chile para traer una buena señal. Porque no se olviden que las señales llegan por tierra o llegan por aire. Y la modalidad de fibra óptica es por tierra. Ahora dirán, pero si me está haciendo mar, llega por el mar, está viniendo, un cable está pasando. ¿O cómo creen que llegaban? ¿En barco? ¿Por qué? Porque no da abasto el tema del internet. Por eso ¿por qué creen que lo han suspendido las clases para el sector público? Y en su celular pueden captar. Ok, vamos. Vamos, seguimos. ¿Fabián? Conceptos de capital financiero. Bajo esta concepción del capital es el dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la empresa. Capital físico. Sí. Que se traduce en la consideración de la capacidad productiva. Es la capacidad operativa de la empresa basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Eso ya hemos explicado la anterior vez. Vamos, seguimos. Daniela. Capital físico.
Bajo este concepto... No, mantenimiento de capital. Mantenimiento de capital. Capital financiero. Bajo este Ya, sí. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero de los activos netos al principio del mismo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales o constantes. Sí. Capital físico. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la empresa al final del periodo o los recursos fondos necesarios para conseguir esa capacidad exceden la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo. Bueno, eso ya hemos repetido y ya está todo ahí. A ver, un poquito vamos a ver este tema. Bien, vamos a compartir esto y ya está. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Damos lectura, por favor, Fabián. Ejercicio 7, mantenimiento de capital. La empresa Única SRL, dedicada a la prestación de servicios, inició sus operaciones el 31 de marzo con un capital pagado de 200.000 bolivianos. Los mismos que inicialmente fueron depositados íntegramente en la cuenta corriente bancaria aperturada para el efecto. El 31 de diciembre la empresa generó ingresos por un total de 235.000 bolivianos e incurrió en gastos por 195.000 bolivianos. Los mismos fueron cobrados y pagados en su integridad y se mantienen como parte de la cuenta corriente bancaria aperturada. 1. Considerando que la empresa utiliza el concepto de capital financiero a mantener para la preparación de sus estados financieros, ¿a cuánto asciende el resultado del periodo si se utiliza ¿a cuánto asciende el resultado del periodo si se utiliza el concepto de capital financiero a mantenerse a valores nominales debido a que la economía del país se encuentra en un periodo de estabilidad? Justifique su respuesta. 2. Sí. Considerando que la empresa utiliza el concepto de capital financiero a mantener para la preparación de sus estados financieros y que la economía del país se encuentra atravesando un proceso de hiperinflación que alcanzó durante el periodo de funcionamiento del negocio una tasa del 25% en promedio, ¿a cuánto asciende el resultado del periodo si se utiliza el concepto de capital financiero a mantener a valores constantes? Justifica su respuesta. Fíjense, son dos preguntas. Uno, capital financiero a mantener, ¿no? Cuando el resultado del periodo, la economía es estable. Y otro, cuando existe una inflación, llamada también hiperinflación, que es del 25%. Entonces, fíjense, estos son valores nominales, ¿cierto? Valor nominal, valor constante, lo que hemos dicho, valor corriente. Ahora, ¿cuál es el objeto o el tema de esto? El tema es de que en el primer caso, el valor nominal, ¿cierto? No hay el tema del ajuste de capital. Porque el 25% de 200.000, ¿cuánto es? Máquinas. Saquen máquinas. ¿Perdón? El 25% de 200.000, ¿cuánto es? 50.000. Aquí está. Pero fíjate, ¿qué pasa con los ingresos operativos? Los ingresos operativos, tanto para valor nominal como también para valor constante, 235.000. Y sus gastos operativos, tanto para nominal como valor constante, 195.000. ¿Qué le está afectando? Le está afectando la inflación. Esta inflación, que lo coloco acá, me da un resultado negativo de 10.000. Y aquí está el resultado acumulado, resultado del periodo negativo.
Mientras en este caso, cuando son valores nominales y no hay el ajuste del tema de lo que es el capital a mantener por la inflación, que es inflación, el resultado es positivo. Ahora, ¿qué pasaría si aquí a moneda constante, en vez de bancos, yo tuviese muebles y enseres? Responde Laura. ¿Qué pasaría en el caso de lo que es, en vez de muebles y enseres, sería aquí, en vez de bancos, sería muebles y enseres? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías bajo el tema del modelo valores constantes? Los muebles y enseres tendrían que sufrir, o sea, realizarse una actualización. ¿Ya? ¿En qué porcentaje? No estoy segura si también en el 25%, magíster. Si manejamos UFBs y es 25%, vamos a poner UFB. ¿En qué, cuánto tendría que afectarse? ¿Qué porcentaje aquí tendría que ser? Los 25%. O sea, lo mismo. O sea, 25 aquí, 25 aquí. Entonces aquí se incrementaría 25%. Este incremento es negativo o es positivo. ¿Y cuánto sería el monto? Máquinas. ¿Cuánto sería el 25%? 60.000. Good. ¿Ese 60.000 en el desempeño es positivo o negativo? Positivo. Good. Y menos 50.000, ¿en cuánto se incrementaría tu resultado? ¿Cuánto sería tu resultado? 10.000 positivo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me dice cuánto sería su resultado? Vamos a suponer que no es bancos, es activo fijo. El incremento de aquí es 60.000. O sea, voy a incrementar 60.000 contra una cuenta de ajuste por inflación de 60.000. 60.000 positivo, menos 50.000, 10, más los 40.000 son 50.000. ¿Sí o no? ¿Qué opinas, Fabián? Fabián. ¿Cuál es 40.000, magisteras? El L seguido hasta que... Este es el histórico, tienes 40. Ahora, estoy diciendo, esto no es bancos, es activo fijo, así, activo fijo, ya, listo. La pregunta es, ¿cuánto es mi resultado? ¿Cuánto sería mi resultado aquí abajo? 10.000 positivo. ¿Por qué? Sí, aquí está aumentando 60.000, 60.000 estoy aumentando aquí. ¿Ve? Y, así, te voy a decir aquí, voy a aumentar aquí, este valor de la actualización se va a convertir en 300.000, ¿estás de acuerdo? Pues 60.000 me dice que es el incremento. Ahí está. ¿Ve? Entonces, aquí esto se va a volver en positivo 10. ¿Por qué se va a convertir en positivo 10? Porque 60 menos 50, 10. Esto se tiene que convertir en 50. Y aquí se convierte en 50. Y aquí se convierte en 300. Listo. Fíjense cómo todo es matemática. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto ya se convierte en 300.000 por los 60.000. Los 200.000 siguen siendo 100.000. El ajuste sigue 50. El acumulado, este resultado es el mismo que estoy colocando aquí, 50. Y aquí 235 menos 195, ¿cuánto da? Fabián. 30. ¿Cosa? 40.000. Más estos 10. 50.000. ¿Cuadra o no cuadra?
Cuadra. Ah, ahí está. Entonces, eso es lo que tienen que analizar. Sáquense foto, analicen. Es lo que el efecto cuando se hace el capital financiero a mantener es que si es activo fijo, se llama valor, o sea, se llama activos no monetarios, tengo que también actualizar esto cuando hablamos de valores constantes. Bien, con esto hemos concluido todo el tema de lo que viene a ser la parte del marco conceptual, la introducción a las normas. Fíjense, lo he hecho de manera calmadita, detalladita. Espero que Paulo estés entendiendo bien y el resto también. A ver, entonces ya la siguiente clase ya vamos a ver otro temita. Vamos a ver el tema estados financieros. ¿Cómo vamos a ver los estados financieros? Y como la siguiente clase vamos a ver el tema de mí. Es agosto, es 21 y teníamos programado el examen. No lo vamos a dar el día, nos tocaría el día 21, el viernes. Lo vamos a dar directamente el miércoles 26. Miércoles 26. Les había dicho que teníamos tolerancia de una semana para postergar los temas porque por el tema del neo y demás cosas. Entonces está. La siguiente semana, el día viernes vamos a acabar el tema de, es pequeñito, no es grande, presentación de estados financieros, y el siguiente miércoles examen. Examen por 15 puntos. Muy bien. Entonces no se olviden comprar cestito, porque todavía el texto guía recién para su siguiente semana. Pero esto sí es necesario. ¿Qué tienen acá? Tienen el tema de lo que es la parte de las normas de Bolivia, y aquí están las normas internacionales, el marco conceptual, toda la parte teórica que hemos visto está aquí. Y no es pesado el libro, no es. Liviano, si quieren leer, o si no, leen también del neo, ¿no? El neo también está ahí, pero un poco largo. Este está reducido. Y lo que les he expuesto es más reducido todavía. ¿Ok? Que les vaya bien, nos vemos el día viernes, salvo que tengan alguna duda o pregunta que hacer, hablen ahora, por favor. Magister, yo tengo una pregunta. Dime. El examen lo vamos a hacer por, o sea, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Por neo? Así, yo les voy a mandar el WhatsApp del curso al mismo tiempo en que se abra el examen, que va a ser a las 14:00. Y van a responder con cámaras prendidas y me van a enviar, no a mi WhatsApp, sino me van a enviar a mi correo. Y caput. No se va a responder por el neo. Vamos a hacer un examen por fuera. Y a la pregunta, la respuesta, y todos van a responder en Word. Word o Excel. Voy a ver si les mando Excel, si voy a poner una parte práctica, Excel. Ahí responden todo. Y en vez que diría examen número 1 o prueba número 1, ustedes dicen Matilde, vamos a ver, vas a colocar así, Matilde Pérez, y listo. Y yo ya sé que es tuyo. Lo cambia, en vez de examen, o si quieres aumentas, examen número 1 o prueba número 1 a Matilde Pérez. Si hace, me llega, yo reviso, y clic sobre 15. ¿Alguna duda más? Solo va a ser teórico, ¿verdad, Magister? ¿Qué? El examen solo es teórico. Vamos a ver, porque no te olvides que estamos viendo algunas cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que me dice el capital financiero a mantener, es un tema práctico. Y además que no es wow, es lo que han aprendido en básica, ¿no ve? Cuando mueves un ajuste donde te afecta, o sea, si va a entrar eso, será eso, pero obviamente es más teórico, ¿ya? Pero por eso les he dicho, les sugiero esto. Esto les va a ayudar un montón. Chiquitito y bonito. Que les vaya bien, cuídense, nos vemos. Gracias, Magister.